generacional habla un poco del legado que tenemos, que Dios es un Dios generacional. Y Dios siempre quiere ir a lo que viene la próxima generación. Dios es generacional, Él trabaja y siempre ha amado las generaciones. Siempre cuando se presentaba a Dios en el Antiguo Testamento, era el Dios de Abraham, de Jacob e Isaac, ¿entiende? Él se presenta, le gusta presentarse pensando en conceptos generacionales. Pero nosotros como iglesia a veces tenemos a veces nos inclinamos que la iglesia lo edificamos a donde estamos nosotros como líderes o como pastores y así va madurando, ¿no? Pero yo creo que es saludable atrevernos a pensar qué es ser una iglesia generacional. Yo solamente voy a leer 2 palabras para que tú no te preocupes. Y voy a empezar con Salmo 78:4, donde dice: no ocultaremos a sus hijos, sino contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Entiendes? Yo no voy a hacer un estudio, estoy levantando un tema, porque después vamos a trabajar en grupo, ¿vale? Pero aquí vemos claro que hay una responsabilidad para las generaciones venideras. ¿Entiendes? Dios siempre les pone a una responsabilidad para las generaciones que vienen. Y entonces, claro, esto es una cosa que tenemos como nosotros, como iglesia, como individuos, ¿entiendes? Como padres también, cuando tienes hijos, tienes nietos, siempre hay esta responsabilidad, las bendiciones que vienen de generación en generación. Timoteo heredó la fe, dice, o sea que hay muchas cosas que tienen que ver con generaciones. Y entonces, en contexto de la iglesia, también voy a leer otro versículo que está en Hechos 13:36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Yo no quiero entrar demasiado, pero muchas veces sucede esto, que servimos nuestra propia generación y ya está. Y hay muchos hombres de Dios que mueren con sus secretos, con sus vivencias, y nunca hubo un traspaso a la siguiente generación. Por X razones. Vivimos en el contexto del norte, yo puedo hablar con cierta autoridad del norte de Europa, de donde vengo. Hay muchas iglesias que tienen vamos a llamarlo, desafío de no haber podido traspasar las verdades y las experiencias de Dios a la siguiente generación. O sea que no ha habido esta transferencia a la siguiente generación con lo que somos. Una de las preguntas que yo me he hecho es: si yo no fuera el pastor de mi iglesia, o de la iglesia, el pastor de la iglesia, no de Dios, pero de la iglesia, si yo no fuera pastor de la iglesia, ¿mis hijos vendrían a la iglesia? ¿O vienen a la iglesia porque yo soy el pastor? Es una buena pregunta, pero te ayuda un poco a concienciarte de edificar una iglesia generacional. Porque hay siempre un riesgo de perder una generación. Hace pocos meses o algo murió un pastor bastante reconocido, David Yong-Gesung, lo conocemos todos, ¿no? Por lo menos durante mucho tiempo en su vida tenía la iglesia más grande del mundo, ¿no? Era increíble, ¿no? El trabajo y lo que Dios hizo en Corea del Sur era increíble, porque de todo el mundo fueron la gente a Corea del Sur y de repente teníamos montaña de oración en todo el mundo y había mucha expectativa. Pero hay una cosa que es bastante curiosa, que hace varios años, claro, había un avivamiento y la iglesia creció increíblemente. Pero David mismo habla de las cosas que no hizo, y una cosa era que no consiguió transferir la iglesia a la siguiente generación. Hoy en día en Corea del Sur, más o menos de hace unos años, estos datos, 80% de todos los cristianos tienen más de 60 años.
Entonces, claro, a veces podemos ver que Dios obra en una generación y está muy bien, pero tenemos que siempre concienciarnos que Dios nos llamó a la siguiente generación como iglesia. Y entiendes, transferir y que fuese como la Biblia quiere, que vayamos de gloria en gloria, ¿no? Que vayamos de generación en generación, que la siguiente generación sea más fuerte, más poderosa que la que hubo, ¿no? A veces el reino de Dios lo arregla de su manera, y Jesús mismo dice que vosotros vais a hacer mayores cosas que yo, porque Él mismo creyó en esto, que se transfiera algo, y cuando se transfiera algo será más fuerte y más poderoso. ¿Entiendes? A lo mejor será diferente, pero será más fuerte. Y entonces solamente levanto esta cuestión. Yo no me leo como ninguna autoridad de hablar de esto, pero hablo desde la inquietud de que hay que concienciarse y hay que atreverse a pensar en esto. ¿Por qué? Porque creemos en Málaga. Algunos no cogen esa responsabilidad porque creen que Jesús viene mañana, pero es que a lo mejor no viene mañana. Y a veces tenemos que atrevernos, a pesar de que estamos esperando que Jesús viene pronto, tenemos que atrevernos a pensar y coger responsabilidad para la siguiente generación. Y es así, es que si no tomamos responsabilidad para la siguiente generación, no somos buenos mayordomos del legado que nos ha sido dado como pastores y líderes o ministerios. Y es así, la siguiente generación, tristemente, en el continente de Europa, tiene la ventaja, la desventaja, pero la siguiente generación en este continente generalmente es tierra totalmente virgen. No tiene ningún concepto, lo único que saben es que no quiere religión, pero hasta cierto punto es una oportunidad. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No es que sea solamente algo negativo, pero estamos en nuestro continente ante una gran posibilidad, una gran responsabilidad. Yo recuerdo cuando yo llegué a España hace varios años, hablaron a mí sobre lo que Dios iba a hacer. Y lo escuché de varios lados. Dijeron que aquí ha habido el alineamiento entre los gitanos. Filadelfia fue un alineamiento en España significante. Después se habló de que hubo como un alineamiento a raíz de todos los centros de rehabilitación. Muchas iglesias crecieron indirectamente o bastante directamente de esa explosión de centros de rehabilitación. Muchos se salvaron porque tenían familiares que eran ayudados y fue curioso ese crecimiento, pero siempre escuché yo que Dios va a hacer algo entre los jóvenes de esta nación. Yo no lo he visto aún, pero yo creo que es así. Yo creo que la iglesia tiene que estar concienciado a edificar iglesias generacionales. Entonces hay tres preguntas que vamos a hacer. Y aquí viene la pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo hacer que la siguiente generación se adueñe del corazón de la visión, del corazón y la visión de la iglesia? ¿Entienden? En nuestras iglesias, ¿cómo hacemos que la siguiente generación se adueñe del corazón de la iglesia y de la visión de la iglesia? Porque yo creo que es muy importante a la hora de edificar una iglesia generacional que tiene que adueñarse del corazón de la iglesia. Muchas veces tenemos grandes trabajos de jóvenes, yo lo he visto en muchos países, grandes trabajos de jóvenes, pero de repente su grupo de jóvenes es su iglesia. Y cuando terminan en su grupo de jóvenes ya no tienen nada que ver con la iglesia. No sé qué de me están hablando, porque su identidad, su iglesia era la comunidad que tenían en la reunión de jóvenes. Y entonces la verdad es una gran cosa, pero después ya cuando por edad o por X razones no podían estar conectados, no tenían ninguna relación con el corazón y la visión de la iglesia. Aquí no pasa, pero como pasa en otros sitios es bueno concienciarse, ¿vale? ¿Entienden? Aquí en Málaga estamos hablando de lo que pasa en otros lugares, ¿vale? Pero entonces, claro, hay ahí algo que tenemos que preguntarnos: ¿cómo hacemos que la siguiente generación se adueñe del corazón de la iglesia
y de la visión de la iglesia. ¿Cómo hacemos esto? Que ellos se sientan, no, esto es mi iglesia, esta es mi vida, este es mi sueño, esto es para lo que yo quiero vivir, esto es para lo que yo quiero esforzarme. Porque nadie sabe, todos sabemos aquí que edificar iglesia requiere ese esfuerzo. Segunda pregunta que quiero hacer, que he propuesto aquí es ¿cómo levantar líderes y ministerios jóvenes? Tiene sus dilemas, a veces no es fácil, a veces nos... ¿Entiendes? Hay diferentes gestiones, pero es una buena pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? Porque claro, una cosa a lo mejor es líderes y responsables, pero también tenemos que creer que Dios está levantando ministerios en la iglesia, en la generación jóvenes. Muchas veces tenemos la tendencia que muchos de los grandes iglesias, ellos empezaron de jóvenes. ¿Entiendes? Ellos empezaron a edificar la iglesia y eran bien jóvenes, 20 y tantos años, y empezaron a edificar la iglesia, pero después parece que como ellos eran jóvenes a la hora de edificar la iglesia, pero a veces no encuentran en el teclado cuál es el código para levantar la siguiente generación de jóvenes, ministerios y pastores. ¿Está bien, no? Estos son cosas más, ¿eh? ¿Se entiende la pregunta? Y la tercera es cómo mantener el balance entre los jóvenes y los mayores. Entonces, claro, a veces hay esto. Cuando tú quieres edificar para la siguiente generación, puede crear esa, vamos a llamarlo no tensión, pero sí a veces es fácil que pueda haber malentendido, o no se entiende, o cómo se funciona, si se quiere levantar líderes jóvenes. Y entonces yo que tengo 50 pico no valgo, ¿me entendéis? No, cómo se mantiene el balance en la iglesia entre los jóvenes y los mayores, que debería funcionar. ¿Por qué? Porque la iglesia es fantástica, porque prácticamente es el único lugar en la sociedad donde todas las generaciones están unidas para un mismo propósito. ¿Entienden? Es único. No hay en la sociedad donde todas las generaciones están unidas para un propósito. Y eso es lo que es la iglesia, y es fantástico, y eso es lo bonito de la iglesia. Como que alcanzar a los jóvenes, los de afuera, pero lo triste es que los de adentro necesitan hablar que pasase por un factor tan importante que la palabra de Dios, la aplicación relevante a la vida de un hijo de Dios. Bueno, ha habido bastante participación y muchas opiniones, y yo creo que incluso ahí está un buen sentir en ese sentido, ¿no? De que se ve que quieren tener esa relación. Ha habido muchas cosas. Una de ellas, la primera que ha sido la última que ha salido, es transmitir aquello que tenemos. Si no tenemos algo que transmitir, es decir, si nosotros no tenemos ese corazón y esa visión por la iglesia, no lo vamos a transmitir a nosotros. Pero una vez que se tiene como referente hacia esos jóvenes, tenemos que mostrarles ese amor que Cristo tenía por la iglesia y sentirlo tú, ¿no? Para que ellos también lo puedan tener. Después ha habido lo más importante, que se sientan parte de la iglesia. Eso de que los jóvenes son el futuro, eso, perdóname, pero eso ni funciona, ni ha funcionado nunca, ni funcionará. Son parte, pero no solamente decírselo, sino involucrarlo. Tener claro cuál es la misión de la iglesia, por qué estamos aquí, por qué somos iglesia, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación de principios constante. No es simplemente dar una clase de teología y ya está, olvidarlo, no. Estar encima de ellos, para que ellos vayan conociendo los secretos de Dios, y vayan andando y creciendo, atesorando todos esos principios. Bueno, el móvil no te pasa. Ya está, gracias. Sí, ya está. Por supuesto, algo importantísimo, excusarlos. Eso de que, oye pastor, oye líder, sí, luego. No. Excusarlo. Estar siempre dispuestos y disponibles. Que muchas veces estamos dispuestos, sí, cuando tú quieras. Oye, ¿puedo ver? Hoy no puedo. No, disponible. Tener coherencia en lo que vivimos y queremos transmitir. Qué bien la eso, ¿no? ¿Verdad? Lo tienes fantástico. Hay que orientarlos hacia lo que es la visión de la iglesia.
nadie nace aprendiendo y nosotros tenemos la obligación de dirigir y orientar a nuestros jóvenes a buscar ese corazón y esa visión de la iglesia. Apasionarlo, darle pasión, eso es importantísimo. Nada que se haga por hacer va a funcionar. Hay que mostrar esa pasión. Ser iglesia. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. También quiere decir dejar a los jóvenes venir a mí. Dejar que me sirvan. Dejarles manos libres, dispuestas, y darles las herramientas necesarias para que sirvan en la iglesia, para que sirvan para la iglesia, que sirvan por la iglesia. Todas estas cosas van a hacer que se levanten jóvenes líderes. Una cosa que no la hemos dicho, pero yo esta la tengo siempre muy clara, es que no hacer como aquellos, ¿no? Que yo voy a ser el pastor aquí hasta el día que me muera. Por favor, no seáis de eso, por favor. Ir preparando. Pablo le decía a Timoteo: prepara, busca a alguien joven también como tú, que vaya detrás tuya, discípulalo, para que vaya supliéndote. Delegar en todos aquellos hermanos que estáis viendo con ganas, con disposición. Porque no hay cosa que derrote más que alguien que tenga ganas de hacer y le cerremos las puertas. Son los primeros que se marchan de la iglesia, buscando otra. Ay, ¿cómo levantar líderes y ministerios jóvenes? Esa es la otra. Yo estoy leyendo por ahí. Bueno, ¿qué tal? Dejemos a los jóvenes que se acerquen al Señor para que participen. Yo creo que las tres preguntas están tan relacionadas que las respuestas son muy parecidas. Porque casi que le digo a Selu que responda a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, por añadir algunas cosas, una de las cosas que comentamos al principio es: hay que preparar un terreno, que es justamente lo que le decía también. Sería en este caso, todos hemos coincidido en un discipulado relacional, pensando también de personas más mayores a personas más jóvenes, y no un discipulado relacional o un discipulado de un curso o de sentarte con alguien y enseñarle doctrina o enseñarle algo bíblico, sino compartir vida, ¿no? Que eso conlleva un esfuerzo y un trabajo, pero en realidad, como decía Selu, ¿no? Damos lo que tenemos, y lo que tenemos es vida, así que la única forma de transmitir vida es compartiendo vida con las personas y con los más jóvenes, ¿no? También mostrar una vida de iglesia viva. Hay una inclinación a que la iglesia se convierta en algo religioso. A todos nos pasa eso con todas las cosas. En casa, en el trabajo, vamos a la rutina y perdemos el sentido de lo que hacemos, ¿no? Pues luchar contra eso y mostrar que vivir el cristianismo en la iglesia es algo que se disfruta de verdad. Y que se disfruta en muchas formas distintas. Lo disfrutan los jóvenes, lo disfrutan los adultos, ¿no? Pues buscar el aspecto bíblico y valioso de que la vida cristiana es fabulosa, ¿no? Y que servir a Dios también lo es un regalo, ¿no? También, como ha dicho Sel, pues contar con ellos, escuchar, especialmente porque ellos conocen cosas que nosotros no conocemos. Ellos son capaces de entender la cultura, que cuando uno se va poniendo un poquito más rancio, más mayor, pues le cuesta trabajo entender las cosas. Ellos están totalmente actualizados, ¿no? Y conocen las luchas actuales de su generación, y eso es súper valioso, ¿no? Para saber cómo llevar el evangelio, porque a veces utilizamos métodos que yo hay cosas que le explico a mi hijo y me tengo que poner a su nivel porque no la entiende, no comprende lo que estoy diciendo, ¿no? También mantener siempre la posibilidad en la iglesia de poder cambiar la forma sin perder el objetivo. O sea, la manera de vivir el cristianismo o la manera de crecer en el evangelio puede haber muchas formas distintas, no tiene por qué ser siempre la misma forma. Y a veces la forma lo que genera es una barrera que lo que hace es que los chicos pues se vayan de la iglesia cuando tienen cierta edad, ¿no? Y otra cosa que también hemos comentado que es muy importante es la contextualización, es decir, cómo se vive, cómo se aplica el Evangelio y la Escritura en la vida de un chico joven, y no darle respuestas tipo que ellos pueden decir: me parece muy bien lo que me dice, pero a mí eso ni fu ni fa, ¿no? Tratar de buscarle respuestas reales y no típicas a cosas como, por ejemplo, la identidad, la homosexualidad, sus diversas luchas, ¿no? Conectar. A veces a nosotros nos cuesta trabajo porque no hacemos el trabajo de entender lo que la Biblia dice acerca de esas cosas, ¿no? Y luego también algo que hemos comentado es que enseñarles que la diversión es bíblica, que Dios quiere que nos divirtamos, que Dios se divierte y
que la vida como un cristiano o como alguien que sirve a la iglesia no es una vida gris ni mustia, sino todo lo contrario. De hecho, se puede uno divertir y disfrutar mucho más que una persona que no tiene a Jesús. Y poco más, luchar contra la inclinación a la religiosidad. Y por último, pues bueno, eso, la conciencia de que la iglesia no es de los líderes que están ahora, que no nos hundimos con el barco, que estamos de prestado, que somos servidores, y por mucho que lo hagamos muy bien, seguimos siendo siervos inútiles. Y bueno, justamente tiene una cosita más, pero bueno, sí, ya está, luchar con la idea de que no hay nadie también, ¿no? A veces, bueno, es que no hay gente que poder llevar al liderazgo, es que no hay nadie lo suficientemente maduro, y a veces el problema es que uno no tiene ganas de gastarse, porque funciona así, o sea, esto cuesta, tiene un coste de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y bueno, Dios nos llama a que nos esforcemos y que podamos transferir a otras personas, verlas crecer. Eso es precioso, a Pablo le encanta. De hecho, si lees las cartas de Pablo, lo que más disfrutaba es cuando la gente crecía, ¿no? Y acababa siendo líderes como Timoteo, y lo animaba y lo alentaba. Primero era hacer partícipe a los jóvenes. Yo vi que había un patrón que era apuntando hacia los jóvenes. Yo creo que esa es una idea, porque los jóvenes son quizás los que se sienten menos involucrados en la iglesia. Entonces, hacerles partícipes de los jóvenes en la iglesia. Creer en ellos, ¿no? Creer en los jóvenes que pueden tener paciencia para que la persona haga y puede ser acompañado, puede ser enseñado, puede ser corregido en amor, adiestrado en esa actitud de, bueno, nosotros que tenemos mayor trayectoria, pues tener paciencia con los que están aprendiendo y creciendo dentro de la iglesia. Alguien dijo invertir en los jóvenes, es decir, invertir ya con dinero, ayudarles, ¿no? a que vayan a cursos, a retiros, a desarrollarse. Hay buenos músicos en potencia en la iglesia, hay buenos teólogos en potencia. Darles esa inversión que tanto necesitan a esas edades para que crezcan. ¿Qué más? Ayudándoles a descubrir su propósito en el reino. Y yo creo que cuando hablamos del reino, no es sencillamente dentro de la iglesia, porque el reino también está fuera de la iglesia, para que no todos tienen el mismo llamado. Entonces, desarrollarles para que encuentren dónde ellos calzan con sus dones y sus habilidades. Bajar el listón cuando uno predica, cuando uno enseña para los jóvenes, para que entiendan su nivel, para que aprendan a apropiarse de lo que se está tratando de transmitir. Educarse en cuanto a las generaciones y su manera de asimilar el conocimiento, cómo cada grupo asimila mejor el conocimiento y tratar de llegar a ambos, ¿no? Los jóvenes como los mayores. No compartimentalizar los grupos, no decir estos son los jóvenes y los mayores, los que existen, pero tratar de que haya una integración en lo que son los eventos de la iglesia, en la cooperación de la iglesia, en la misión de la iglesia, dejar que el espíritu se mueva entre ellos, dejar también que los jóvenes nos enseñen a nosotros. Hoy día hay muchos jóvenes muy preparados y capacitados y podemos aprender de ellos si les damos el espacio. Funcionar con armonía, arriesgarnos a que se lancen los jóvenes. A veces da temor soldar un joven, pero como dijo alguien, cada uno de nosotros fuimos jóvenes también, y alguien tuvo que creer en nosotros y arriesgarse y enseñarnos y acompañarnos en el trayecto, ¿no? A ver, también hablamos de que los jóvenes necesitan espacio para actuar, necesitan un poco de amplitud para poder desenvolverse. Hace falta buenos modelos a seguir dentro de la iglesia, gente referente que los jóvenes pueden decir, mira, es un creyente guay, ¿no? Es un creyente muy guay y vamos a seguir como él.
que ambos se enamoren por Jesús. Si hay un amor profundo por Jesús, yo creo que ahí llegamos a un nivel bastante bonito, ¿no? Y también tenemos que estar tranquilos que la expresión de fe del joven va a ser diferente al de nosotros, pero va a ser igual de íntima, ¿no? Esa fe va a ser íntima. Entonces dejar que también ellos, el Señor les lleve en sus encuentros a expresar su fe como ellos quieren hacerlo y como el Señor los dirige a hacerlo. ¿Vale? Perfecto. Como pastores, que el futuro va a ser más fuerte que el presente. Y declaramos por el favor de Dios de poder transferir la pasión a la siguiente generación, el legado a la siguiente generación. Creemos en líderes, ministerios, jóvenes en la provincia de Málaga. Creemos en salvación en una generación de jóvenes en la provincia de Málaga. Y gracias que la iglesia de Málaga va a ser el hogar del avivamiento de jóvenes que vas a traer a esa provincia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.